no la dijo, la de Juan 20:23, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen, les quedan retenidos. Y esta cita de 1 Corintios 4:1, que ahí tengo alguna duda, pero creo que también podría entrar aquí en este tema, cuando dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Ciertamente que sí. Esa es la función del sacerdote, administrar los bienes de Dios. Somos simples administradores, no hay nada propio. Por eso el Papa, en la primera reunión que tuvimos, ahorita en la segunda reunión que tuvimos, acabamos de venir en Roma, teníamos reunión con el Papa, y nos volvió a repetir que nosotros, los sacerdotes, no se nos olvide que somos simples administradores, que no administramos algo propio, que lo que administramos es de Dios. Y por eso tenemos que ser capaces de saber cuando vamos a confesar que le estamos administrando la misericordia de Dios. Y como es la misericordia de Dios, no es la misericordia mía, no, es la de Dios. Por eso tengo que ponerme la mente y el corazón de Dios, el pensar y el sentir de Dios como sacerdote, porque estoy administrando no la misericordia mía, la misericordia de Dios, y debo administrarla para con los demás hermanos. Y porque la Iglesia Católica, los sacerdotes de la Iglesia Católica administramos la misericordia de Dios, por eso mucha gente no comprende y dice, los hermanos separados, pero se confiesan todo el tiempo van a confesarse y a veces hasta lo mismo, y entonces ¿de qué sirve? Y Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, dijo, no, 70 veces 7. Y en Lucas 17:3 le dijo a los apóstoles que si tu hermano te ofende 7 veces al día y 7 veces al día te pide perdón, debes perdonarle. Esa es la misericordia del Señor. Y Dios no se cansa de perdonarle porque la misericordia de Dios es eterna, es para siempre. Y nosotros tenemos que administrar esa misericordia de Dios. Somos administradores. Y si somos administradores, me quiero detener un poquito allí. Si somos administradores, tenemos que sentarnos a administrar esa misericordia de Dios en el confesionario. Un sacerdote que no se siente en el confesionario, que no se siente a confesar, no importa que no sea en el confesionario, pero que no se siente a confesar, no está ejerciendo su ministerio, no está cumpliendo con su deber. Lo propio del sacerdote es, ¿se acuerdan lo que decía Hebreos 5:1? Lo propio del sacerdote es ofrecer dones y sacrificios por los pecados. En primer lugar, sí, la Eucaristía. En segundo lugar, la confesión. Cuando usted y yo, lo propio de nosotros, que no puede hacer ningún laico, es celebrar la Eucaristía y perdonar los pecados. Y esto es lo propio de nosotros. Ustedes, cuando sean sacerdotes, hermanos seminaristas, no imiten el mal ejemplo de algunos sacerdotes que no se sientan a confesar. Yo sé que los que vienen aquí sí confiesan, los que no vinieron. Pero no sigan ese mal ejemplo, porque lo propio del sacerdote es quitar los pecados del mundo, en castellano, buscar la salvación de los hombres. De otra manera, rescatar almas para Dios, cortar las cadenas con que el diablo tenía atadas a las personas. Y eso se ejercita a través del sacramento de la confesión. Y les doy un dato. Debo decirles, hermanos seminaristas, por qué los sacerdotes, muchos sacerdotes no ejercitan el ministerio de la confesión. Porque por facilismo, viene una persona a confesar y le dice, yo te absuelvo de tu pecado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como si fuera algo propio de él. Se olvida que debe relacionarlo con Dios y llevarlo al Señor. Nuestra Madre, la Iglesia, nos deja una oración de liberación, que es la oración para la absolución. Y esa oración, si la hacemos con fe, quedamos nuevos para recibir al otro penitente. Si no hacemos esa oración con fe, cada penitente, la culpa, el peso que traiga, misteriosamente, y cuando ustedes sean sacerdotes lo sabrán, y los sacerdotes dirán si es verdad o mentira, ese peso quedará encima. Y por eso hay sacerdotes que no alcanzan a confesar 1 hora o 2 horas porque se cansan y no pueden más, hasta se enferman. Yo he sido testigo de muchos sacerdotes que se han enfermado incluso confesando porque no han sabido que nuestra Santa Madre Iglesia ha dejado esa oración para que yo, mientras el penitente esté rezando el acto de contrición, yo esté hablando con Dios. A mí me gusta hacerlo de una manera
más directa, así como de tú a tú con Dios. Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo con la muerte y la resurrección de Jesucristo y enviaste al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este hermano por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Observe cómo estoy hablando con él, cómo le estoy diciendo que es él el que va a perdonar, que yo no voy a perdonar, cómo le estoy lanzando todos los pecados para allá y voy quedando yo liberado. Y luego le digo, yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que no le quedó ni a él ni me quedó a mí. Todo esto lo mandé a Dios. Y venga el otro. Y puedo confesar todo el día. Le confieso, yo me he sentado a confesar un domingo y me he levantado otro domingo. Confesando desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día. Una semana completa. De domingo a domingo. Y lo hacía la primera semana que lo hice, ni siquiera me levantaba a comer, solo bebiendo leche. Me gustaba la leche y tomaba leche. Y así me mantenía. Y les confieso que me levantaba de allí muy sereno, muy tranquilo. Primero porque hacía oración antes de ir, luego cada vez que venía un penitente yo hacía la oración y al final le daba gracias a Dios también. Cuando terminaba, muy tranquilo, muy sereno, todo un día confesando, sin ningún problema. Y me ha tocado jornadas bien duras, bien fuertes. Sin embargo, lo he podido hacer, por eso lo digo con experiencia. También lo he hecho por experiencia de hacerlo así sin darle mayor importancia y no he podido confesar más de una hora, por eso lo digo con experiencia. Si usted hace la oración y si usted le dirige a Dios los pecados de esa persona, usted queda libre. Dios carga con todo eso. Somos ministros y tenemos que administrar la misericordia de Dios y buscar la salvación de los hombres. No se nieguen nunca, no se nieguen nunca. Cuando llegue una persona, padre, me quiero confesar, mañana usted va a ser sacerdote. Por ningún motivo en el mundo diga que no. Para eso Dios lo ordenó sacerdote, para salvar las almas. Y sepa una cosa, que cuando la persona está más necesitada es cuando usted quiere hacer algo y está más ocupado. Exactamente, cuando usted esté más ocupado y una persona se quiere confesar es porque esa persona está más atormentada por el diablo. Y usted tiene razones suficientes, humanamente hablando, para decirle no, venga mañana o venga en hora de oficina o venga cuando quiera, pero ahorita no lo puedo atender. Tiene razones humanas suficientes, pero es que el diablo no quiere que usted libere a esa persona. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que estar dispuestos. Y cuando hay, sobre todo también enfermos, no esperemos para mañana. Me decía, lo aprendí de un abuelo, que llegó y me dijo, era un protestante, un pastor protestante, que yo siempre queríamos que se convirtiera, pero no quería. Y el abuelo iba todo el tiempo a visitarlo. Y decía, padre, yo no pierdo la esperanza de que este protestante se convierta, ese pastor. Le dije, siga esperando y confíe en el Señor y siga orando. Un día yo iba a comenzar la Santa Misa. Ya iba revestido, a lo que iba a salir me agarró por la sotana el viejito, ministro extraordinario de la Eucaristía, y me dice, padre, hay un enfermo grave, se está muriendo. Y le dije, voy a celebrar la misa y después lo confieso. Dijo, usted puede celebrarle la misa otro día a la gente, pero a este moribundo no lo podrá confesar otro día porque se está muriendo. Así es que vamos primero a confesar al enfermo. Me hizo entrar en razón así de por las buenas o de por las malas. Y le dije a la gente, ya vengo, voy a confesar a un enfermo y ya vengo. Y fui y confesé y era el pastor. Fui y lo confesé. Le di la absolución, regresé, celebré la misa. Cuando terminé de celebrar la misa estaba el viejito sentado. Ay, padre, ¿qué tal, no? ¿Qué pasó? El pastor se murió. Y si usted no hubiese ido a confesarlo, usted hubiese sido el culpable, el único culpable de que esa alma se condene. ¿Qué responsabilidad tenemos los sacerdotes? No es un juego. Ser sacerdote es lo más grande, lo más hermoso, pero también lo más exigente, lo más, diríamos, serio que hay. Porque por mi culpa muchos se pueden salvar, pero por mi culpa muchos se pueden condenar. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 15. Como el sarmiento, si no está unido a la vid, no puede subsistir, así tampoco ustedes podrán vivir si no están unidos a mí. Sin mí, nada podéis hacer. Así tenemos que nosotros ser, como el sarmiento unido a la vid. Es la única manera.
seminarista, les doy un secreto para que ustedes sean muy felices como seminarista y después como sacerdote. Si al menos encargamos el consejo de Jesucristo de orar, aunque sea una hora al día, de la oración íntima, personal con Jesús, y si al menos una hora al día leemos la palabra del Señor, tendremos fuerza suficiente. O como dice San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, estaremos preparados con las armas espirituales, las armas de Dios, para vencer al diablo, que no es un enemigo corporal, sino un enemigo espiritual que viene a atacarnos, y la única manera para defendernos es la oración y es agarrarnos del arma y el casco y la espada, que es la palabra del Señor. Yo les doy ese secreto. Si quieren verdaderamente ser hombres de Dios y salvar las almas, y que ustedes tengan esa fuerza, que tengan esa valentía, ese coraje y esa decisión de servirle al Señor, y que el Señor los utilice a ustedes en medio de los hombres, dedíquenle tiempo a la oración y a la lectura de la palabra. Entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo.